Descubrí la traición de mi esposo en la boda, cuando susurró no debía estar aquí, y me levanté. Antes de empezar con el relato de hoy, me ayudaría mucho que te suscribas al canal y dejes tu like. En Serietube nos gusta pensar que este es un espacio para escucharnos, para entender que lo que nos pasa a nosotros, también le pasa a otros. Gracias por estar ahí. A veces creo que el silencio es un idioma que las mujeres aprendemos a hablar por puro instinto de supervivencia. No es un silencio vacío, es uno cargado de palabras que nos tragamos para no arruinar una cena, para no incomodar a los niños o, simplemente, porque estamos tan cansadas que pelear parece un lujo que no podemos permitirnos. Mi silencio con Adrián empezó hace años, mucho antes de aquella boda. Empezó en los pequeños detalles, en cómo yo dejaba de opinar sobre las finanzas porque él suspiraba con fastidio, o en cómo aprendí a elegir mi ropa basándome en lo que él consideraba apropiado para su esposa. Llevábamos 12 años casados. Si me hubieras preguntado un día antes de la boda de Mateo, el hermano menor de Adrián, te habría dicho que teníamos un matrimonio estable, quizás no apasionado, quizás un poco rutinario, pero bien. Esa es la palabra que usamos cuando no queremos mirar las grietas. Estamos bien. Esa mañana de sábado, el sol entraba por la ventana de nuestra habitación con una crueldad innecesaria. Yo me estaba terminando de arreglar. Había pasado semanas buscando el vestido. Quería algo que me hiciera sentir vista, algo que me devolviera un poco de la seguridad que sentía que se me había escurrido entre los dedos con el paso del tiempo. Elegí un vestido verde esmeralda, de seda, que caía con suavidad. Cuando salí del baño, Adrián ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba sentado en el borde de la cama, ya con el traje puesto, tecleando con una intensidad que me resultó extraña para ser tan temprano. ¿Qué tal me veo?, le pregunté, buscando una validación que, en el fondo, sabía que no llegaría de la forma que yo necesitaba. Él levantó la vista un segundo. Sus ojos recorrieron mi cuerpo como quien revisa una factura del supermercado. Está bien. Un poco llamativo el color, ¿no? Pero bueno. Ya es tarde para cambiarte. Vamos. Que Mateo me pidió que llegáramos temprano para ayudar con los invitados de la familia. No hubo un "estás hermosa", ni un beso en la mejilla, solo esa crítica sutil, esa pequeña humillación que te hace sentir que siempre te falta un centímetro para alcanzar su estándar. Me miré al espejo una última vez, me tragué el nudo en la garganta y tomé mi bolso. Es el día de Mateo, me dije. No lo arruines por una tontería. Durante el camino hacia la hacienda donde se celebraba la ceremonia, el ambiente en el coche era pesado. Adrián no soltaba el teléfono. Sus dedos se movían frenéticos sobre la pantalla. Cada vez que llegaba una notificación, él giraba el cuerpo ligeramente hacia la ventanilla, ocultando la pantalla de mi vista. No era la primera vez que lo hacía, pero ese día había algo diferente en su postura. Estaba tenso, sus hombros estaban rígidos y evitaba cualquier contacto visual conmigo. ¿Pasa algo en la oficina?, me atreví a preguntar. Nada, Lucía, cosas de la gestión, no te preocupes, disfruta del paisaje, respondió con ese tono condescendiente que solía usar para cerrarme la puerta de su vida. Llegamos a la hacienda. Era un lugar precioso, lleno de flores blancas y un aroma a pino que debería haber sido relajante. Los invitados empezaban a llegar. Adrián se transformó en cuestión de segundos. El hombre tenso y distante del coche se convirtió en el hermano mayor encantador, el profesional exitoso, el esposo atento que me ponía la mano en la cintura mientras saludaba a sus tíos. Ese gesto, que para cualquiera hubiera parecido una muestra de afecto, para mí era como un recordatorio de propiedad. Él no me abrazaba, me sostenía en mi lugar. Me pasé las primeras 2 horas de la recepción haciendo lo que mejor sabía hacer, sonreír y asentir. Escuché las mismas anécdotas de siempre de mis suegros, felicité a Mateo, que se veía genuinamente feliz, y traté de ignorar la sensación de vacío que me crecía en el pecho. Adrián se movía por el jardín como un pez en el agua,
pero noté algo. Cada 10 minutos, miraba hacia la entrada principal. Sus ojos buscaban a alguien. No era la mirada de quien espera a un amigo, era la mirada ansiosa de quien espera un desastre o un milagro. Cerca de las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a caer y la luz se volvía dorada, la ceremonia estaba a punto de comenzar. La música de los violines llenaba el aire. Nos pidieron que tomáramos asiento. Adrián estaba a mi lado, pero sentía que su mente estaba a kilómetros de distancia. Sus rodillas rebotaban con nerviosismo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer entró por el camino principal. No era una invitada común. Caminaba con una mezcla de decisión y miedo, vestida de una manera sencilla, casi fuera de lugar para la elegancia del evento. Se detuvo cerca de los últimos bancos, buscando a alguien con la mirada. Sentí que el brazo de Adrián, que estaba apoyado en el respaldo de mi silla, se tensó de golpe. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la madera. Me giré para mirarlo y vi que estaba pálido. Sus ojos estaban fijos en esa mujer, y por primera vez en años, sexta miedo real en su rostro. Un miedo que no era por él, sino por algo que se le escapaba de las manos. Adrián, ¿estás bien?, le susurré, tocándole la mano. Él no me escuchó, o no quiso hacerlo. Se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera hacerse invisible, y fue entonces cuando escuché esas palabras. No las dijo para mí, fue un susurro ahogado, un pensamiento que se escapó de su boca porque no pudo contenerlo más. Mierda, no debía estar aquí, ella no debía estar aquí. En ese momento, el aire se me escapó de los pulmones. No fue solo lo que dijo, fue el tono de posesión, de secreto compartido, de una historia que yo no conocía y que, claramente, lo aterraba. Me quedé inmóvil, mirando la nuca de mi esposo, mientras la música seguía sonando y todos a nuestro alrededor sonreían, ajenos al hecho de que mi mundo acababa de agrietarse para siempre. El eco de esas palabras, no debía estar aquí, se quedó rebotando en mi cabeza, oculto tras el sonido de los violines que daban inicio a la marcha nupcial. Fue una sensación física, como si el aire se hubiera vuelto de repente demasiado denso para mis pulmones. Me quedé rígida, con la mirada clavada al frente, pero mis oídos y cada poro de mi piel estaban concentrados en el hombre sentado a mi lado. Adrián no se movió. Su mano, que antes reposaba con una calma ensayada sobre la mía, ahora estaba cerrada en un puño tan apretado que los nudillos se le veían blancos. No me miraba, no registraba mi presencia. Su atención estaba totalmente absorbida por esa mujer que permanecía de pie al fondo, como una mancha de realidad en medio de aquella puesta en escena perfecta. La ceremonia transcurrió como en un sueño borroso. Escuchaba al juez hablar de compromiso, de respeto y de la construcción de un futuro común. Cada palabra me golpeaba con una ironía insoportable. A mi alrededor, la gente se secaba lágrimas de emoción, conmovida por la unión de Mateo y Sofía. Yo, en cambio, sentía que el frío me subía por las piernas a pesar del sol de la tarde. Traté de observar a la mujer sin girar la cabeza demasiado. No era una modelo, ni alguien que destacara por una belleza escandalosa. Era joven, quizá unos 10 años menos que yo, con el cabello castaño recogido de forma descuidada y unos ojos que, incluso desde la distancia, proyectaban una tristeza profunda, casi desesperada. No llevaba joyas, ni un vestido de diseñador. Su presencia allí era una nota discordante, un grito silencioso que solo Adrián y yo, por razones distintas, podíamos escuchar. Adrián, le susurré de nuevo, esta vez con un tono más firme, buscando obligarlo a volver a nuestra realidad. Él parpadeó, como si despertara de un trance. Me miró, pero sus ojos estaban vacíos de cualquier afecto. Había una frialdad nueva en ellos, una barrera que no había visto en 12 años. No ahora, Lucía, por favor, me contestó en un hilo de voz, pero con una dureza que me cortó cualquier intento de réplica. Ese no ahora fue la primera confirmación.
No me dijo no sé de qué hablas, ni ¿quién es ella? Me pidió silencio, me pidió que lo ayudara a mantener la farsa un poco más. Y lo peor, lo que más me duele recordar ahora, es que lo hice. Me quedé allí, sentada, ocupando mi lugar de esposa perfecta, de adorno elegante en el evento familiar de los hombres de su casa. Cuando la ceremonia terminó y todos se levantaron para aplaudir a los novios, Adrián se levantó antes que nadie. Tengo que ir al baño. Me siento un poco mareado por el sol, soltó sin mirarme a la cara. Lo sexta alejarse con paso rápido, esquivando a los invitados que intentaban felicitarlo por la boda de su hermano. No fue hacia los baños. Lo sexta rodear el jardín principal, dirigiéndose hacia la zona de los robles, donde la iluminación era más tenue y el ruido de la fiesta empezaba a desvanecerse. Mi primera reacción fue quedarme quieta. Mi madre siempre decía que una dama no hace escenas, que la ropa sucia se lava en casa. Pero en ese momento, con el vestido verde esmeralda que él había criticado y el corazón latiéndome en la garganta, me di cuenta de que mi casa ya estaba llena de ropa sucia que yo me había negado a ver. Caminé despacio, tratando de no llamar la atención. Saludé a una tía de Adrián con una sonrisa mecánica. Hice un comentario sobre lo guapa que estaba la novia y me escabullí por el lateral de la carpa principal. El aire fuera era más fresco. Me quité los tacones para no hacer ruido sobre el césped y caminé hacia la sombra de los árboles. El silencio allí era distinto, cargado de una tensión que se podía cortar. A unos 20 metros, bajo la copa de un roble centenario, estaban ellos. No se estaban abrazando, no se estaban besando, estaban de pie, uno frente al otro, separados por un espacio que parecía insalvable pero que, al mismo tiempo, los unía de una forma íntima. Ella estaba llorando, no con sollozos, sino con esas lágrimas silenciosas que duelen más porque nacen de la resignación. Adrián hablaba en voz baja, gesticulando con las manos, en una actitud de súplica que yo no le conocía. Él, que siempre era el dueño de la situación, el que tenía todas las respuestas, parecía un niño pequeño tratando de explicar una travesura imperdonable. Me escondí detrás de un seto, sintiéndome pequeña, humillada por mi propia curiosidad y por la situación. No quería ser la mujer que espía a su marido, pero ya no era solo su mujer, era una desconocida en mi propia vida. Te dije que no vinieras aquí, Elena, te dije que yo me encargaría. Alcancé a escucharle decir a él. Su voz tenía un matiz de desesperación que nunca había usado conmigo. No puedo más, Adrián, no puedo seguir siendo un secreto mientras tú vives esta vida de mentira, respondió ella. Su voz era dulce pero firme, con el cansancio de quien ha esperado demasiado tiempo en las sombras. Solo dame un mes más. La empresa, mi familia, no puedo romperlo todo así. No oye, vida de mentira. Esas palabras se clavaron en mi pecho. Nuestros 12 años eran la mentira, nuestros desayunos, nuestros planes de jubilación, el apoyo que le di cuando su padre murió, todo se reducía a una estructura que él mantenía para no romperlo todo, mientras su verdad, su verdadera angustia, estaba allí, llorando bajo un roble con una mujer que no era yo. Me di la vuelta antes de que me vieran. No quería enfrentarlos allí, no entre las risas de la fiesta que se escuchaban a lo lejos y el olor a banquete. Regresé a la carpa, me puse los zapatos y me senté en nuestra mesa, justo al lado del lugar vacío de Adrián. Miré mi plato, la ensalada de autor, los cubiertos de plata perfectamente alineados. Todo en esa boda era un símbolo de orden y éxito, y yo estaba allí, sentada en el centro de la perfección, sintiéndome como un escombro. Adrián regresó 10 minutos después. Tenía el cabello un poco revuelto y se pasó una servilleta por la frente. Ya estoy mejor, solo era el calor, dijo, sentándose y tomando un sorbo largo de vino. Lo miré de reojo, ni una pizca de culpa en su rostro, solo el alivio de haber controlado el incendio,
al menos por un rato. En ese momento entendí que la humillación no era que él tuviera a otra. La humillación era que él creyera que yo era tan insignificante como para no darse cuenta de que mi mundo se estaba quemando a su lado. La cena fue lo que yo llamo una tortura de 3 platos. A mi alrededor, la música de la orquesta se mezclaba con el chocar de los cubiertos y las risas estruendosas de los amigos de Mateo. Adrián estaba eufórico. El hombre que minutos antes suplicaba en la penumbra de los robles había desaparecido, reemplazado por una versión impecable de sí mismo. Bebía vino, bromeaba con sus primos y, de vez en cuando, me pasaba el brazo por los hombros, apretándome con una familiaridad que ahora me producía náuseas. ¿No te parece que la cena está exquisita, amor?, me preguntó al oído, con un aliento que ya olía ligeramente a alcohol. Sí, deliciosa, mentí, mientras removía un trozo de salmón que me parecía ceniza en la boca. En ese momento, mi suegra, doña Rosa, se inclinó hacia nosotros desde el otro lado de la mesa. Es una mujer de esas que creen que el matrimonio es un contrato de resistencia, no de amor. Siempre me había mirado con una mezcla de aprobación y advertencia. Miradlos, dijo a los demás comensales, con esa voz que siempre parece estar dando un discurso. 12 años y parecen recién casados. Lucía, tú siempre has sido el ancla de este hombre. No sé qué habría hecho Adrián sin una mujer tan paciente y comprensiva como tú a su lado. Varios tíos asintieron y brindaron por la pareja modelo. Adrián sonrió con modestia, bajando la cabeza como quien acepta un premio merecido. Yo sentí que el vestido verde me apretaba el pecho hasta dejarme sin aire. Paciente, comprensiva, esas palabras, que antes me hacían sentir orgullosa, ahora sonaban como sinónimos de ciega e invisible. Me di cuenta de que mi papel en esa familia y en la vida de Adrián era el de la estructura silenciosa que permitía que él brillara, que él se equivocara y que él mantuviera su imagen intacta. De repente, el teléfono de Adrián, que estaba sobre el mantel justo al lado de su copa, vibró. Fue una vibración corta, casi tímida, pero para mí sonó como un estruendo. Él no lo tomó de inmediato, dejó que pasaran unos segundos, manteniendo la conversación con su primo, pero vi cómo sus ojos se desviaban hacia la pantalla con una ansiedad eléctrica. Cuando finalmente lo tomó, lo hizo con un movimiento rápido, ocultándolo bajo el borde de la mesa. Yo me quedé quieta, con la mirada fija en mi propia copa de agua, observando el reflejo de las luces en el cristal. No necesitaba ver la pantalla para saber quién era. Sabía que Elena, o como fuera que se llamara realmente esa mujer, no se había ido de su cabeza. Tengo que hacer una llamada rápida de la oficina. No me tardo, anunció Adrián, levantándose con esa naturalidad que me asustaba. ¿Cuántas veces habría usado esa misma excusa en casa? ¿Cuántas veces me habría dejado sola en la cama o en la mesa para ir a atender un problema de gestión que en realidad tenía nombre de mujer? Lo sexta a alejarse hacia la terraza. Esta vez no lo seguí físicamente. No me hacía falta. Mi mente estaba repasando cada detalle de los últimos meses, las llegadas tarde, el cambio de contraseña en su ordenador, la forma en que se alejaba cuando yo intentaba abrazarlo de improviso. Todo estaba allí, a la vista de todos, pero yo lo había cubierto con una manta de cotidianidad y negación. Me quedé sola en la mesa durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron 10 minutos. La gente a mi alrededor seguía celebrando, ajena al hecho de que yo estaba viviendo un funeral en medio de una boda. Una prima de Adrián se acercó a decirme lo bonito que era mi collar, y yo le agradecí con una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. Fue entonces cuando tomé una decisión. No fue una decisión impulsiva, ni cargada de heroísmo de película. Fue algo frío, casi mecánico. Busqué mi bolso bajo la silla y saqué mi propio teléfono. Mis manos no temblaban. Tenía una claridad mental aterradora. Cuando Adrián regresó a la mesa, traía el rostro ligeramente descompuesto,
aunque trataba de disimularlo con una sonrisa forzada. Se sentó y me tomó la mano por debajo de la mesa. Sus dedos estaban fríos. Todo solucionado, dijo, dándome un apretoncito. ¿Quieres bailar? Ya han abierto la pista. Lo miré a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no busqué en ellos afecto ni complicidad. Lo miré como se mira un objeto roto que ya no tiene arreglo. No, Adrián, respondí con una voz tan tranquila que él se desconcertó. No quiero bailar. Creo que ya hemos bailado bastante hoy. Él frunció el ceño, confundido por mi tono, pero antes de que pudiera decir nada, el maestro de ceremonias anunció que era el momento del brindis principal. Mateo y Sofía se pusieron en pie en la mesa presidencial. El silencio se apoderó de la carpa. Era el momento de las palabras bonitas, de las promesas de eternidad y de las fotos que quedarían para el recuerdo. Adrián se puso en pie, listo para aplaudir, para ser el hermano orgulloso, para seguir con el guión. Pero yo me quedé sentada un segundo más, sintiendo el peso de los 12 años en mis hombros, y luego, con una calma que me sorprendió a mí misma, también me levanté, pero no me levanté para aplaudir. Mateo levantó su copa, y el brillo del cristal bajo las lámparas de araña me pareció, por un instante, cegador. El silencio en la carpa era absoluto, uno de esos silencios expectantes donde todos esperan ser conmovidos. Adrián buscó mi mano sobre la mesa para que nos levantáramos juntos, como hacíamos siempre en cada evento social, como la unidad perfecta que debíamos proyectar. Sentí el calor de sus dedos rodeando los míos. Era el mismo agarre de siempre, firme, posesivo, el agarre de quien da por sentado que lo que tiene entre manos le pertenece por derecho y por costumbre. Pero esta vez, mi mano no respondió, se quedó lacia, fría, como un objeto extraño que él intentaba manipular. Vamos, Lucía, me susurró con una sonrisa ensayada para los invitados que nos miraban. Es el brindis de mi hermano. Me levanté, pero no lo hice siguiendo su ritmo. Me levanté con una lentitud que hizo que él se girara a mirarme, extrañado. No tomé mi copa, dejé que el champán burbujeara en el cristal, intacto, sobre el mantel blanco. Mis ojos se encontraron con los suyos y vi, por una fracción de segundo, que su máscara de seguridad se agrietaba. Él vio algo en mi mirada que no había visto en 12 años, mi ausencia. Lucía, ¿qué haces?, preguntó en un susurro apenas audible, mientras Mateo empezaba a hablar sobre el amor eterno y la lealtad. Ella no debería estar aquí, Adrián, le dije, usando sus mismas palabras, con una voz tan baja y tan gélida que pareció congelar el aire entre nosotros. Pero yo tampoco. Él palideció, sus ojos buscaron desesperadamente una salida, una excusa, un no es lo que crees. Pero el tiempo de las excusas se había agotado bajo el roble, entre las lágrimas de esa mujer y mi propio silencio acumulado. No hice una escena, no tiré el vino sobre su traje impecable ni grité mi dolor frente a sus padres y sus socios. Eso habría sido darle un espectáculo, convertir mi tragedia en un chisme de boda, y yo ya no quería darle nada más, ni siquiera mi rabia. Me solté de su mano, fue un movimiento suave, casi delicado. Caminé hacia atrás, apartando la silla sin hacer ruido. La gente estaba concentrada en las palabras de Mateo, pero Adrián estaba clavado en su sitio, mirando como yo me alejaba. Sabía que no podía seguirme sin llamar la atención, sin romper la imagen de la familia perfecta que tanto se esforzaba por mantener. Estaba atrapado en su propia mentira. Salí de la carpa, el aire de la noche me golpeó la cara y, por primera vez en años, sentí que podía llenar los pulmones por completo. Mis tacones se hundían en el césped húmedo, así que me los quité. Caminé descalza por el jardín de la hacienda, sintiendo la tierra y el frío bajo mis pies. Era una sensación real, cruda, honesta. Llegué al estacionamiento. El guardia me miró con extrañeza al verme sola, con los zapatos en la mano y el vestido verde esmeralda brillando bajo las farolas. Le pedí que llamara a un taxi. ¿Se siente bien, señora?,
preguntó el hombre con amabilidad. Nunca me he sentido mejor, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que no era una mentira. Mientras el taxi se alejaba de la hacienda, miré por la ventana trasera. Las luces de la fiesta se hacían pequeñas en la distancia. Sabía lo que vendría después, las llamadas perdidas de Adrián, los mensajes fingiendo preocupación, las explicaciones de Doña Rosa sobre perdonar y olvidar, el largo y agotador proceso de separar nuestras vidas legalmente. Sabía que me esperaban noches de llanto y días de una soledad que pesaría como el plomo. Pero también sabía que esa noche, en esa boda, algo había muerto y algo había nacido. Había muerto la Lucía que se conformaba con las migajas de afecto y las críticas sutiles. Había muerto la mujer que pedía permiso para ser vista. Cuando llegué a casa, nuestra casa, que pronto dejaría de serlo, no encendí las luces. Fui al dormitorio, abrí el armario y saqué una maleta pequeña. No empaqué mis joyas ni los vestidos caros que él me había comprado. Metí un par de jeans, mis libros favoritos y las fotos de mis padres. Me senté en el borde de la cama, la misma donde tantas veces me había sentido sola estando acompañada. El silencio de la casa ya no era opresivo, era un lienzo en blanco. Me di cuenta de que la traición de Adrián no había sido solo por Elena. Su mayor traición fue convencerme de que yo no era lo suficientemente valiosa como para conocer la verdad, de que mi papel era simplemente estar ahí, decorando su vida, mientras él vivía la suya de verdad en otra parte. Me levanté, cerré la maleta y dejé las llaves sobre la cómoda. No dejé ninguna nota, no hacía falta. Mis palabras ya se habían dicho en aquel susurro en la boda y en el espacio vacío que ahora dejaba a mi lado. Salí por la puerta principal y no miré atrás. El camino que tenía por delante era incierto y asustaba, pero al menos, por primera vez en 12 años, era un camino que yo misma había elegido caminar. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.